Pues empezamos el repaso de los espacios del sector primario, uno de los temas más importantes de nuestro temario de segundo de bachillerato de geografía, así que empezamos. Bueno, pues lo más importante siempre que empezamos un tema es ubicarnos, saber qué es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería el índice de todo lo que vamos a ver. Primero empezaríamos con el espacio rural y sus características. En segundo lugar vamos a hablar de los condicionantes naturales. Ya sabéis que esto es como algo así como que el Padre Nuestro en geografía. Saber relieve, clima, aguas, vegetación y suelos. En tercer lugar, vamos a hablar de los condicionantes humanos, cuál es esa estructura agraria que existe y cuál es la política agraria. En cuarto lugar tenemos las actividades agrarias y aquí vamos a detenernos para hablar qué es la actividad agrícola, qué es la actividad ganadera y qué es la actividad forestal. En quinto lugar vamos a hablar de los paisajes agrarios, ¿vale? Vamos a ver por un lado cuáles son los elementos y después vamos a hablar de los paisajes. Como ya hemos estudiado los climas y ya hemos estudiado la vegetación, esto nos va a resultar súper sencillo, ¿vale? En sexto lugar vamos a hablar de los condicionantes naturales, problemas que nos vamos a encontrar a todos los niveles, demográficos, económicos, sociales, medioambientales y el deterioro paisajístico. En el punto número 7 vamos a poder hablar de las dinámicas recientes del espacio rural y por último, en el punto número 8 vamos a hablar de los espacios de la actividad pesquera. Empezamos por el espacio rural. Venga, cuando hablamos del espacio rural vamos a ver cuáles son esos rasgos que caracterizan el espacio rural y después vamos a ver por qué es importante. Bueno, pues si hablamos de los rasgos del espacio rural vamos a empezar diciendo que el espacio rural comprende el territorio no urbanizado, ¿vale? Esto es importante, corresponde con municipios de menos de 10.000 habitantes y la geografía rural es la ciencia que estudia las interrelaciones que se dan entre las actividades rurales y el territorio. El espacio rural es dinámico. ¿Qué significa esto de que es dinámico? Que está en constante movimiento. Aunque tradicionalmente incluía solamente actividades agrícolas, ganaderas y forestales, vamos a ver cómo esas actividades van a ir cambiando a partir de los años 90 hacia un espacio multifuncional. Es decir, que vamos a encontrarnos actividades que no solamente se va a centrar en la actividad agrícola, ganadera y forestal. Vamos a ver esas nuevas residencias, conservación de la naturaleza y va a ser un espacio mucho más heterogéneo. La importancia del espacio agrario, bueno, pues tenemos que ver cómo en la actualidad estas actividades contribuyen poco, ¿vale?, a la ocupación y al PIB. ¿Qué hacen? O sea, son importantes, importantísimas, porque suministran alimentos y materias primas para las industrias agroalimentaria, textil, son fundamentales para nuestro bienestar diario, ¿vale? Además, somos un país que exporta productos de regadío y luego, por último, que las actividades influyen en la calidad del paisaje y del medio ambiente. Los condicionantes naturales. Mirad, cuando hablamos de condicionantes naturales nos sirve para repasar cosas que ya hemos visto y que constantemente en geografía tenemos que dominar, como es el relieve, el clima, las aguas, la vegetación y los suelos. Si hablamos en el ámbito que estamos hablando ahora mismo del mundo rural, el relieve, ¿por qué es importante? Porque condiciona por su elevada altitud media. ¿Esto qué hace? Que dificulta la mecanización. En segundo lugar, el clima. Hablamos a grandes rasgos y en general decimos que sus precipitaciones son escasas e irregulares y que sus temperaturas son extremas. Además que tenemos una aridez acusada en la mayoría del territorio, ¿vale? En cuanto a las aguas, para el regadío se ven bastante limitadas por la escasez y la irregularidad de las precipitaciones. Recordad que teníamos cuencas deficitarias, ¿vale?, que ya lo vimos en su momento. La vegetación natural, bueno, pues tanto la herbácea como la arbórea se encuentran degradadas, es decir, se ven afectadas por la mano del hombre, y los suelos tienen una calidad mediocre, y fácilmente erosionables. Y esto lo que hace es que dificulta la fertilidad de la tierra. Parece que todo lo que estamos viendo aquí son condicionantes naturales como muy negativos, pero bueno, estos son simplemente aspectos generales a tener en cuenta. Los condicionantes humanos. En este punto nos vamos a detener un poquito más porque vamos a hablar de qué es la estructura agraria y cuál es la política agraria. Si hablamos de estructura agraria tenemos que ver los elementos y las diferentes estructuras agrarias. Vamos a ello. Aquí podéis ver todo lo que vamos a ver dentro de la estructura agraria. Por un lado vamos a hablar de cómo es la población, por otro lado vamos a hablar de los sistemas de propiedad y de explotación, de aprovechamientos, técnicas y sistemas agrarios y de las diferentes estructuras agrarias. Vamos a ir viéndolos poco a poco. La población agraria. Bueno, vamos a ver que la población ocupada es muy escasa, solamente un 4,5% del total de población ocupada y con evidentes diferencias territoriales entre unas regiones y otras. Por ejemplo, la diferencia de un 0,5 en Madrid y País Vasco respecto al 10,9 en Extremadura.
Además de esto, tenemos que decir que es una población muy envejecida y que la vamos a encontrar sobre todo en la zona del interior. Desde la crisis de 1975 se produce una desaceleración del éxodo rural e incremento de la actividad agraria a tiempo parcial. Tened en cuenta que hasta el año 75 hubo un gran movimiento de población desde el campo hacia las ciudades. La crisis del año 75 lo que va a hacer es que ese movimiento se vea frenado de alguna manera. A partir de 1990 podemos ver que hay un descenso y envejecimiento de las áreas más atrasadas y cierta recuperación y rejuvenecimiento en las áreas agrarias más dinámicas. ¿Qué es el sistema de propiedad y de explotación? Lo primero que tenemos que saber es que la propiedad agraria es el conjunto de parcelas pertenecientes a un único propietario, mientras que la explotación agraria es el conjunto de parcelas gestionadas por un mismo titular o explotador agrario. ¿En qué se diferencian? Se van a diferenciar en su tamaño, en su distribución y en su régimen de tenencia. Vamos a analizar cada uno de ellos. Según su tamaño, vamos a ver que existen o bien pequeñas explotaciones que tienen menos de 10 hectáreas, se llaman los minifundos tradicionales, sobre todo donde los encontramos en la zona del norte de la península, y explotaciones minifundistas, hortofrutícolas o bajo plástico, que las vamos a encontrar sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana, que son más modernas y también más rentables. En total, estas pequeñas explotaciones representan el 10% de la superficie agrícola utilizada. En segundo lugar, tenemos las grandes explotaciones, que son aquellas que tienen más de 100 hectáreas, y son los latifundios tradicionales, que sobre todo los vamos a encontrar en la zona de Andalucía Occidental, en las dos Castillas y en Aragón, que son cultivos extensivos de bajos rendimientos, aunque también vamos a ver explotaciones convertidas en empresas capitalistas de altos rendimientos. En este caso representan el 57% de la superficie agrícola utilizada. El siguiente punto que vamos a ver es cómo se distribuyen estas explotaciones. Bueno, pues vamos a ver que esta distribución de las explotaciones ha disminuido el número de explotaciones, mientras que ha aumentado su tamaño medio con la política de concentración parcelaria iniciada en el año 1952 y que fue transferida a las comunidades autónomas en el año 1985. Y para terminar con todo esto, vamos con el régimen de tenencia. ¿Qué es esto de la tenencia? Bueno, pues es el dominio que se tiene sobre la tierra, el grado de dominio. Si la tenencia es directa, significa que el propietario y el explotador son la misma persona. Mientras que si es indirecta, el propietario va a ceder la explotación a cambio de una renta, es decir, lo que sería un arrendamiento, o bien por el pago del porcentaje de una cosecha, que es la aparcería. Casi todo lo que vamos a encontrar ahora mismo va a ser arrendamiento, ¿vale? La parcería no compensa tanto, ¿vale? Lo pone aquí. Las diferentes estructuras agrarias vamos a ver que las podemos encontrar divididas en 3 etapas. La primera etapa sería la estructura agraria tradicional, la segunda la estructura agraria productivista y la tercera la estructura agraria postproductivista. Vamos a analizar cada una de ellas. Si vamos a hablar de la estructura agraria tradicional, tenemos que decir que es la que va a darse hasta la década de 1960, cuyo objetivo era la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué se caracterizaba? Pues por una mano de obra muy numerosa, por explotaciones extensivas, tecnología muy atrasada y bajos rendimientos agrarios. En resumen, una producción muy escasa y sobre todo destinada al autoconsumo. Estaba concentrada en el mercado interior y un mercado además protegido. Recordad que estamos en la época franquista y el impacto ambiental era bastante moderado, así que vamos a encontrarnos deforestación. Si vamos a la estructura agraria productivista, es la que nos vamos a encontrar a partir de 1960. Os lo he repetido muchas veces en clase, que tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de historia, 1959 es un año clave para los cambios, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo? Maximizar la producción para venderla en el mercado. Sus características, población bastante escasa y envejecida, van a aumentar las explotaciones intensivas, empiezan avances tecnológicos y un rendimiento más elevado, es decir, va a empezar la especialización. La producción se va a elevar, van a entrar en un mercado globalizado y liberalizado. El impacto ambiental en este caso va a ser muy elevado, con la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación. Y por último iríamos al tercer punto, que sería la estructura agraria postproductivista, que es la que encontramos a partir de la década de 1990, y el objetivo aquí va a ser la sostenibilidad. Características generales, igual un poco, población escasa, predominio de explotaciones familiares con una producción más variada y de mayor calidad y un impacto ambiental que trata de reducirse al mínimo.
Por último, vamos a hablar de los aprovechamientos, las técnicas y los sistemas agrarios. ¿Qué son los aprovechamientos agrarios? Bueno, pues pueden ser agrícolas, ganaderos y forestales. Los sistemas agrarios son los procedimientos para obtener productos agrarios. Pueden ser intensivos o extensivos. Cuando hablamos de intensivos es que la mano de obra es abundante, las inversiones y las técnicas son modernas, y cuando hablamos de extensivos decimos por lo contrario, que hay poca inversión y el empleo de técnicas tradicionales. Las técnicas, que son los instrumentos de producción y que se han ido incorporando, como la mecanización de las tareas, la selección genética de semillas y razas ganaderas. Recordad el ejemplo que pusimos del plátano. Y luego, por último, los usos de fertilizantes y productos fitosanitarios que combaten, pues eso, insectos, roedores, malas hierbas, ¿vale? Si hablamos de política agraria, aquí tenéis como los 3 puntos, ¿vale? Tenemos que saber qué sucede en la política agraria antes de la Comunidad Económica Europea, qué sucede durante la primera política agraria común y cuáles son las reformas que nos van a traer la política agraria común del 2013. Empezamos por la primera de ellas, la política agraria hasta la entrada de la Comunidad Económica Europea. Bueno, sabemos que el sistema de la propiedad de la tierra se intentó modificar con la desamortización del siglo XIX, después con la reforma agraria de la Segunda República y por último con la política de colonización y expansión del regadío con Franco. Todas ellas tuvieron un alcance limitado. Esto sirve para repasar un poquito de historia. El inadecuado tamaño de las propiedades se abordó mediante, por un lado, la concentración parcelaria para disminuir los minifundios y la dispersión parcelaria, y por otro lado, con una nueva ley de fincas que querían acabar con los latifundios subexplotados. ¿Qué pasaba? Que el proteccionismo comercial imponía aranceles para evitar la competencia exterior, y esto llevaba a que el aumento de los rendimientos se abordó con mejoras técnicas y la extensión del regadío. La primera política agraria común se creó en el año 1962 y tenía como objetivos el autoabastecimiento y precios asequibles. ¿Cómo hacían para lograrlo? Bueno, pues creando un mercado común agrario y concediendo ayudas a los agricultores. ¿Cuál fue el resultado de esta primera ley? Que se logró el autoabastecimiento, pero la superproducción, se generó superproducción porque hubo mucho más de lo que se demandaba y además generaron problemas medioambientales. ¿Qué pasa con la integración de la Comunidad Económica Europea de España? Bueno, España adoptará esta política agraria común, lo que supuso una subida de los precios agrarios para equipararlos a los comunitarios, y además empezaron a recibir unas ayudas por parte de Europa. Por lo tanto, todo fue positivo. Participó en el mercado interior con organizaciones comunes de mercado, por ejemplo, que fijaban los precios, y el libre comercio europeo. España accede a partir de este momento a un mercado de millones de consumidores, por lo tanto, también positivo. ¿Qué va a pasar con las regiones españolas y la política agraria común? Bueno, pues que tenemos las zonas con producciones excedentarias, como por ejemplo la zona del ganado bovino en Cantabria, el cereal y el viñedo en el interior, y luego regiones mucho más beneficiadas, como van a ser los productos hortofrutícolas del litoral mediterráneo y Andalucía. Las reformas de la PAC del año 2013 van a tener como objetivo garantizar la seguridad alimentaria, esto lo hemos dicho ya que es un punto importantísimo, que haya alimentos suficientes pero sobre todo de calidad, alcanzar una agricultura sostenible y contribuir al desarrollo territorial. ¿Cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo? Por un lado, financiar los pagos del mercado por hectáreas, por cultivos, etcétera, y luego ayudas directas a los agricultores a través de FEAGA, Fondo Europeo de Agrícola de Garantía. En este caso, ya sabéis, aquí habría que ponerle un asterisco como palabra clave, ¿vale? Además de esto, tendríamos que financiar el desarrollo rural a través de los fondos FEDER. Igual, aquí nos plantamos otro asterisco como palabra clave que tenemos que dominar, que son los fondos europeos agrícolas y desarrollo rural. Las reformas de España y la Unión Europea, bueno, pues estas reformas a partir del 2013 van a llevar a una bajada de los precios, a reducir el espacio cultivado, a establecer cuotas de producción y a recibir una única ayuda para producir en función del mercado y no del producto. Excepto Canarias, que está excluida. Aquí Canarias vamos a ver que está excluida del pago único porque pertenece a un programa especial que se llama SOSEICAN de la Unión Europea. Todo ello, para hacer frente a todas estas reformas, uno de los principales problemas es el despoblamiento de las áreas rurales, y para eso se tiene que llevar a cabo una política de desarrollo rural.